¿Se acuerda David? David merecía ser apedreado, porque se dio cuenta al pueblo que él había adulterado. Amén. Se dio cuenta al pueblo que él había matado. ¿Y por qué Dios no lo mató? ¿Alguien se ha preguntado eso? Gloria al Señor. Amén. ¿Estamos listos, hermanos? Amén, amén, amén. Bueno, estamos en la serie La Ley y la Gracia, la Ley y la Gracia. Para enseñanza número 7 hemos estado aquí, pues bueno, mirando bastantito, ¿verdad? Cómo es que funciona esto de la ley y la gracia. Ahora estamos viviendo en la gracia. Y pues bueno, como decimos que ya no estamos bajo la ley y la ley ha sido muerta, ¿verdad? Estuvimos mirando que en sí la salvación no es la salvación más la ley. Amén. Estuvimos mirando ese punto bastante importante establecido por las Escrituras, que no es la ley más, que no es la gracia más la ley, ¿verdad? Era lo que querían hacer a los primeros creyentes, ¿verdad? Establecerles que vivieran bajo la ley, ya que creían en Cristo, tenían que guardar la ley, tenían que circuncidarse, guardar los días de reposo, fiesta de las lunas y todos los demás, ¿verdad? Eventos. Pero miramos que se estableció en las Escrituras que no, que eso no era lo que el Señor estaba llamando a la iglesia. Comenzamos a mirar también que bueno, a veces las personas, por decir que ya no están bajo la ley, ¿verdad? Dicen, bueno, pues ahora que no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia y vamos a vivir sin riendas, ¿verdad? Vamos a vivir como queramos, ya no hay ley, ya no hay nada. Pero estuvimos mirando también, ¿verdad? Que hay una ley establecida para el cristiano, amén. Hay ciertos principios, ciertos requisitos que se establecen para el cristiano, cosas donde el creyente tiene que obedecer al Señor, ¿verdad? Y era algo importante que el apóstol Pablo, estuvimos mirando la semana pasada, que el apóstol Pablo lo estableció, ¿verdad? Porque algunos se iban para un extremo, convertían al cristiano en un legalista, y otros se iban para otro extremo donde le daban demasiada libertad y querían darle rienda suelta a su carne, ¿verdad? Así que habían dos extremos y tiene que haber un balance, y ese balance lo encontramos en la palabra del Señor. Así que vamos nuevamente a mirar una escritura, el libro de Judas. Estábamos allí mirando esta escritura la semana pasada y vamos a continuar aquí, ¿verdad? Es importante mirar, ¿verdad?, lo que estaba sucediendo en la iglesia, y aún el día de hoy continúa sucediendo el día de hoy en la iglesia. Por esto es importante lograr nosotros entender lo que conlleva la gracia, ¿verdad? ¿Qué es lo que significa todo esto de vivir ahora bajo la gracia? Judas, podemos decir capítulo 1, aunque nomás tiene un solo libro, ¿verdad? Un solo capítulo ahí. Así que Judas 1, versículo 3, ¿ya lo tiene por ahí? Amén. Dice en versículo 3: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación. Amén. Recuerde, hermano, que cuando vaya usted leyendo las escrituras, vaya leyéndolas lentamente. Amén. No nomás se trata de leer, ¿verdad? Es como, no sé si alguien de repente cuando come llega y parece aspiradora, ¿verdad? Se pone a comer frijoles y la sopita y hasta la carne y ni siquiera la mastica, ¿verdad? Le dice uno, tranquilo, mastícalo, ¿verdad? Saborea la comida, ¿verdad? Y cuando estamos leyendo la palabra del Señor, tenemos que leerla de la misma forma, ¿verdad? Y ir entendiendo lo que vamos leyendo. Por eso dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, ¿verdad? Está hablando aquí de algo que tenían en común, ¿verdad? A los creyentes, está hablando de la salvación. Me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Amén. Está diciendo, es necesario. Me ha sido necesario, ¿verdad?, que les escriba esto, que los exhorte,
los aliente para que ustedes contiendan por la fe que una vez nos fue dada. Amén. Por la fe en Cristo, por la fe en lo que es el Evangelio, por la fe que es en la salvación, simple y sencillamente por la gracia de Dios. Amén. Por eso dice, hay que contender por lo que Dios nos ha entregado. Sigue diciendo versículo 4, y aquí dice el por qué es necesario que escribiera esta carta. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Aquí está diciendo, ¿verdad?, que hay hombres impíos que han entrado encubiertamente, ¿verdad? Cuando está hablando de encubiertamente, quiere decir que entraron, ¿verdad? Descubiertos, no descubiertos, perdón, cubiertos, disfrazados como cristianos, y estaban, ¿verdad?, pervirtiendo la gracia de Dios, ¿verdad? Comenzaban a corromper los principios de los cristianos y comenzaban a corromperlos, a seducirlos, y los llevaban, ¿verdad?, a alejarse de Cristo por el estilo de vida en libertinaje. Por eso dice que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Dice el versículo 5: mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, ¿qué dice allí? Después destruyó a los que no creyeron. Cosas que considerar, amén. Cosas que considerar. Lo sacó de Egipto, y para nosotros Egipto es el mundo, amén. El Señor nos sacó de Egipto también. Sí. Si usted recuerda cómo es que el Señor lo sacó de Egipto, ¿alguien se acuerda? Nomás ahí rápidamente. Esta es la Pascua de Jehová, el Cordero. ¿Se acuerda? Sí, envió las plagas, pero no lo sacó de Egipto hasta que mataron el Cordero. Era la primera Pascua, ¿verdad? Fue la muerte del Cordero cuando ellos pusieron la sangre sobre los postes de la puerta. Fue cuando por fin Faraón los tuvo que soltar, ¿verdad? Fue la Pascua de Jehová allí, y fue cuando los dejó salir Faraón de Egipto, ¿verdad? Por la muerte, podemos decir, de ese sacrificio de ese Cordero. Y de la misma forma nosotros hemos salido de Egipto, del mundo, ¿verdad? Hemos sido hechos libres por causa del Cordero, amén. Por Cristo, el sacrificio de Cristo, ¿verdad?, fue el que nos hizo libre. Pero mire estas palabras que encontramos aquí. Y dice: mas quiero recordaros, amén. Quiero recordarles algo, es lo que está diciendo aquí. Quiero que se acuerden de algo que sucedió en el pasado. Y dice que una vez, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Amén. A los que no creyeron. La salvación es ¿por qué? Por fe, ¿verdad? La gracia que Dios nos da es porque tenemos fe en Jesucristo, ¿verdad? Y recuerde esas escrituras. Si usted acostumbra a subrayar, subráyelas, y después usted le puede hacer un estudio más profundo, porque es mucho que hablar, pero vamos a intentar dar unas cuantas escrituras y mirar esto ahora. El problema aquí por el cual Judas estaba aquí escribiendo esta carta era porque estaban, ¿verdad?, hombres impíos corrompiendo la gracia del Señor. En otras palabras, no corrompiendo la gracia del Señor, sino corrompiendo a los hombres que estaban viviendo bajo la gracia de Dios. Miraron la semana pasada, ¿verdad?, que hay personas que la mera verdad no honran a Dios por lo que Dios les ha dado,
¿verdad? Hay personas que sí, con el temor de Dios viven, honran al Señor e intentan vivir lo mejor que pueden para el Señor. Pero hay personas que simple y sencillamente se justifican en su pecado. Dicen: estoy bajo la gracia. Puedo tomar, puedo adulterar, puedo mentir, puedo robar, puedo hacer todo esto y no hay ningún problema, porque estoy bajo la gracia. Y ahí es lo que está hablando aquí el apóstol Judas, de que habían hombres impíos que estaban convirtiendo en libertinaje la forma de vivir. Y el día de hoy lo miramos tristemente, ¿verdad? Lo volvemos a ver, lo volvemos a escuchar, ¿verdad? Donde ha entrado, ¿verdad?, una corrupción, una podrición, podemos decir, dentro de lo que es la iglesia, ¿verdad? Ahora ya no se mira lo que era esa iglesia, ¿verdad?, alrededor del mundo, una iglesia santa, pura, lejos del pecado. Al contrario, se mira una iglesia donde han estado recibiendo y aceptando diferentes tipos de doctrinas y enseñanzas para vivir en pecado. Vamos allí ahora, Segunda de Pedro. Miramos, ¿verdad?, que hay una sentencia, hay un juicio, que era lo que decía aquí en Judas también. Segunda de Pedro, capítulo 2. Segunda de Pedro, capítulo 2, y vamos a leer del versículo 18. Vamos a leer del 18 en adelante. ¿Ya está por ahí? Dice el versículo 18: pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y desilusiones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Amén. Ahora, yo sé que algunos quizás conocen, ¿verdad?, diferentes tipos de posturas en lo que es la creencia de la salvación, de lo que es si realmente era un creyente o no era un creyente, si simplemente era un falso cristiano o no. Pero cuando miramos las escrituras, nos están dando las escrituras, ¿verdad?, una definición, ¿verdad? Nos está exponiendo realmente a qué tipo de personas se está refiriendo, ¿verdad? Y es lo que se está refiriendo aquí en el versículo 18. Dice que hablando algunos hombres, hablando palabras infladas y vanas, seducen. ¿Sí lo mira allí? Seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Pregunta: ¿ha usted verdaderamente huido de los que viven en error? ¿O no? Sí. Amén. No me asusta, hermano. Estoy pensando, ay, no, creo que todavía no le entrega su vida a Cristo. Verdaderamente hemos huido de los que viven en error, hablando de los que están sin Cristo. Amén. Verdaderamente hemos huido. Cuando nosotros dejamos al mundo, las tinieblas, la maldad, cuando nosotros dejamos ese estilo de vida, nosotros venimos a la luz. Amén. Y nuestros ojos fueron abiertos. Entonces nosotros huimos de aquellos, ¿verdad?, que verdaderamente vivían, de los que vivían en el error. Dice, pero mire cómo dice aquí: seducen a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Dice el versículo 19: les prometen libertad y son ellos mismos esclavos ¿de qué? De corrupción. Recuerde que Judas estaba hablando acerca de unos hombres impíos que han entrado encubiertamente, que convierten en libertinaje la gracia de Dios. En otras palabras, vivimos en la gracia y sabemos que en la gracia el Señor nos llama a vivir en santidad. Sabemos que ahora en la gracia dice, ¿verdad?, que somos una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y ahora usted y yo podemos andar en las obras preparadas de parte de Dios para nosotros, ¿verdad?
tiene obras nuevas, un nuevo estilo de vivir, ¿verdad? Hasta nos dice, haced morir en vosotros también estas cosas, amén. Donde hacemos morir a lo terrenal, lo carnal en nuestra vida. Pero como nosotros estamos queriendo vivir para Dios, guardamos nuestra lengua. ¿Alguien dice amén? Guardamos nuestra lengua, ya no usamos malas palabras, ya no mentimos, amén. Amén. Ya no mentimos, ¿verdad? Ya estamos guardando nuestra lengua de no criticar a la gente. ¿Alguien dice amén? Amén. Sí, no me asuste, hermano, que no voy a terminar haciendo un mensaje de arrepentimiento y entregarle su vida a Cristo. Pero vemos, ¿verdad? Que nosotros que estamos queriendo vivir para Dios, dice la escritura que hay personas que llegan y dicen, pero es que sé libre. Dice, les prometen libertad. Dice que ya no somos esclavos del pecado, ¿verdad? Ya no somos esclavos del pecado. Ahora por amor somos esclavos de Cristo. Amén. Siervos de Cristo. Ahora por amor nos rendimos a Él. Y hay hombres, ¿verdad? Que entran encubiertamente, impíos, que le van a decir, sé libre, tómate una cervecita, ¿qué te andas ahí tú cuidando? Hello. Sé libre, mira. Hombre, tú te andas allí mal pasando. Tú andas allí cuidándote, ¿verdad? Ay, hombre, mira, tantas mujeres allá y tú allí queriendo ser fiel nomás con una. O quizás de repente nunca falta una impía también por ahí, ¿verdad? Que se le acerca a las mujeres. No, hombre, hermana, mira, vamos, tantos hombres. Y tú nomás ahí con ese mismo viejo. Hello. Vive, eres libre. Dice, les prometen libertad. ¿Sí lo mira? Han entrado, hermano, y déjeme le digo, en estos últimos días, si usted mira las iglesias en las televisiones o lo que usted escucha, hermano, es escandaloso. Algunos quizás algunos se han dado cuenta de repente que hasta han salido pastores y del púlpito dicen, soy homosexual, soy gay. Y la mitad de la iglesia se levanta. Bravo, pastor o pastora, ya no sé ni qué decirle. Y ya dice el pastor, antes era un siervo del Señor, ahora una sierva del Señor. La otra mitad de la iglesia se levanta y se va porque dice, no, esto es perversión, esto es corrupción, esto es antibíblico. Es en contra del Señor, de lo que el Señor nos vino a libertar, porque es que están regresando a la inmundicia. Y eso es lo que está aquí peleando, ¿verdad? Las escrituras. Estamos mirando a Judas, ahora estamos viendo aquí a Pedro. Y está diciendo lo mismo, ¿verdad? Dice, les prometen libertad. No te andes aguantando. Si tú tienes un deseo, dale, como quiera, estás en la gracia. Y eso es donde viene el error, la confusión. Y dice aquí, ¿verdad? Que les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. Mire, esclavos de corrupción, podridos, corrompidos. Y como piensan, ¿verdad? Con una mente carnal, como piensan, ¿verdad? En su corazón, están corrompidos y están dentro de las congregaciones y andan corrompiendo a los demás. Por eso dice, les prometen libertad. Cuando ya Cristo, es más, hasta lo cantábamos, amén. Él nos hizo libres. Y usted y yo podemos vivir esta vida sin ninguna condenación, hermano, en Cristo. Déjeme, ahorita vamos a llegar a ese punto. En Cristo, para los que están en Cristo Jesús, ¿qué dice? ¿Perdón? Diga, dele. Las cosas viejas pasaron, ¿verdad? Y no hay ninguna condenación. Para el que está en Cristo Jesús ya no hay ninguna condenación.
Y ahora ahí es donde uno dice, ok, espérame, tengo que poner en orden lo que el Señor está hablando, hermano. Porque muchas de las veces algunos se van, como le digo, para un extremo y otros se van para otro extremo y tienen escrituras que las cuales contienden las personas. Y dicen, es que esta escritura está en contra de la otra y tantas, y hacen su grupito de escrituras para un lado, grupito de escrituras para otro lado, y dicen, es que no sé si es para acá o no sé si es para allá. El problema es que la persona no ha logrado entender que la palabra de Dios nunca se va a contradecir, nunca. Aunque parezca, y aunque usted diga, y ahorita vamos a mirar unas escrituras, usted diga, ay, es que esto parece contradictorio. No es contradictorio. Todo está establecido en un orden por el Señor. Simple y sencillamente, en veces el hombre o el cristiano no ha logrado comprender cuál es el orden, porque ninguna escritura está en contra de sí misma. Así que vamos a continuar. Pero, ¿dónde nos quedamos, verdad? En los podridos corrompidos. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Amén. Ciertamente, si habiéndose ellos, ¿qué dice allí? Escapado de las contaminaciones del mundo. Mire, está hablando ciertamente, no está diciendo a lo mejor se escaparon. No, ciertamente se escaparon. ¿Alguien se escapó aquí de la contaminación del mundo? Amén. Ciertamente nos escapamos. Es lo que está diciendo. Por eso le digo, cuando esté leyendo las escrituras, mastíquelas despacito, ¿verdad? No se las pase, es despacito. Y dice, ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, ¿qué dice allí? Por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Solamente Cristo nos liberta de la contaminación del mundo. Solamente Cristo nos salva y nos rescata. Por eso dice, ciertamente por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, eran libres. Amén. Eran libres, ciertamente, no hay duda. Y luego dice, enredándose otra vez en ellas, ¿qué dice? Son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero. Entonces ahí comenzamos a ver que cuando estamos ya en la gracia, si queremos vivir en libertinaje y si queremos vivir dándole rienda suelta a nuestra carne, nos vamos a volver a enredar en el pecado, en el mundo que dejamos, y vamos a llegar a ser esclavos otra vez de lo que dejamos. Por eso les digo, ¿verdad? Esto de la ley y la gracia está bien claro y bien establecido en la escritura. Simple y sencillamente tenemos que dejar que sea el Señor el que nos hable y no nosotros decirle al Señor lo que nosotros pensamos. Y dice, enredándose otra vez en ella, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Amén. El Señor nos lavó, amén. Nos lavó, nos limpió, nos justificó, nos hizo libres. Pero tenemos que tener cuidado, hermanos, que en esta gracia que estamos viviendo, que no venga alguien a querer seducirnos diciendo, no hay ningún problema, mira, tú hazle, tú dale, vive de esta forma, ¿de qué te preocupas? Como quiera el Señor te va a perdonar, tú dale. Y nos damos cuenta, ¿verdad?, que esa es una mentira. Ahora, imagínese esto. Cuando leemos eso, yo no sé usted, pero yo a veces me imagino otra vez el hombre hecho a la imagen de Dios en el huerto del Edén con Eva. Y Dios le dice, mira, todo es tuyo. Come de lo que tú quieras. De todo. Menos de un árbol. Menos de uno. Porque el Señor, por su puritita gracia, le dio a Adán y a Eva, le dio todo. Amén.
Y en Cristo Jesús tenemos todo. Todo. Pero nunca falta una serpiente, nunca falta un impío que venga y diga, ¿con qué Dios ha dicho? ¿Con qué Dios ha dicho? No, es que no es así. Tú puedes. Yo sé que Dios te dijo que ciertamente que el día que comas de ese árbol morirás, pero no vas a morir. Y mire, cuando miramos el Nuevo Testamento nos hay advertencia. Ahorita vamos a mirar unas cuantas, ¿verdad? Y aquí está hablando de lo que estamos mirando en Judas y en Pedro. Estamos mirando de una advertencia de hombres o de personas que eran verdaderamente libres y después fueron esclavizados, amén, por el pecado. ¿Por qué? Porque dejaron que el que les estaba hablando a su oído, un hombre impío, los corrompiera y los llevara nuevamente a la esclavitud. Así que hay muchas advertencias, ¿verdad?, que miramos aquí en las Escrituras, y esas son advertencias que abren nuestro entendimiento y que nos deben de hacer preguntar qué es lo que Dios nos está diciendo. Así que vamos a ir rápidamente a Romanos 11, vamos a continuar porque hay unas advertencias para aquellos que ya hemos sido libres, que ya hemos sido libres de la contaminación del mundo por causa del conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 11, versículo 19, 11:19. ¿Ya está ahí? Y usted lo puede expandir su lectura en la casa si usted gusta. Usted puede leerlo más, aquí estoy por causa del tiempo avanzando las Escrituras. Pero dice aquí Romanos 11:19: pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Amén. Está hablando aquí de Israel y del gentil, del cristiano. Bien, dice el versículo 20: por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe, ¿qué dice? Estás en pie. Amén. Cuando está hablando de que por las ramas fueron desgajadas, está hablando de Israel, ¿verdad? Porque ellos no creyeron en Jesucristo. Al contrario, ellos pedían que Jesucristo fuera crucificado, que fuera muerto, por ser un blasfemo. Entonces dice aquí que por esas ramas fueron desgajadas para que nosotros fuéramos injertados. A lo cual dice el 20: por su incredulidad fueron desgajadas, hablando del pueblo de Israel, fueron desgajados porque no creyeron. Pero tú por la fe estás en pie. Amén. Por la fe. No estamos de pie en Cristo porque somos buenos. Amén. ¿Alguien es bueno? No somos buenos. No somos buenos. Estamos de pie. Tenemos herencia, tenemos promesas, hemos adquirido perdón y vida eterna, simple y sencillamente porque Dios es bueno, y a través de la fe que nosotros creímos en Cristo es que nosotros recibimos perdón y salvación. Amén. Nomás por eso. Por eso dice: ellos por su incredulidad fueron desgajados, pero tú por la fe estás en pie. Amén. Por favor, le digo, si usted subraya la palabra incredulidad y la palabra fe, porque esas son las palabras claves en lo que es la gracia y la ley, ¿verdad? Miramos eso. Pero sigue diciendo: no te ensoberbezcas, sino teme. Que no te llenes de orgullo, de soberbia, como diciendo: yo soy mejor que los judíos, yo soy mejor que ellos. Dice: no te creas mucho, mejor teme. Dice el 21:
porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, ¿qué dice? A ti tampoco te perdonará. Y dice uno, es que está hablando de los impíos inconversos que no le quieren entregar su vida a Cristo. Dice el 22, mira pues la bondad y la severidad de Dios. Amén. La severidad ciertamente para los que cayeron, pero la bondad para contigo, ¿qué dice? Si permaneces en esa bondad. No está hablando de la gente incrédula, está hablando aquí la advertencia, la amenaza es para el creyente. Dice, tú ya recibiste salvación, ya fuiste injertado en Cristo, pero si Dios no los perdonó a ellos, teme, porque tampoco a ti te perdonará. Y ahí es donde comienza el cerebrito, ¿verdad? A echar humo y dice uno, bueno, pues no que es por gracia. Pues no que es por gracia que soy salvo, no tengo que hacer nada, no tengo que guardar la ley. No, pero en otras palabras, la salvación el Señor nos la ofrece por gracia. Él ya nos perdonó. ¿Se acuerda la escritura la semana pasada cuando estaba la mujer adúltera? ¿Dónde están los que te condenan? Ninguno. Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Vete y deja de vivir tu estilo de vida. Yo tampoco te condeno, te doy esta oportunidad. Es la gracia del Señor, ¿verdad? Nos sigue Él extendiendo su misericordia y su perdón. Y luego dice aquí, si permaneces en esa bondad, si permaneces en la bondad de Dios, en lo bueno, en la fe, si permaneces en esa bondad de Dios, dice, pues de otra manera tú también serás cortado. Yo escucho muchas cosas que la gente dice acerca de estas escrituras. No, es que Dios realmente no va a cortar a ningún cristiano. No, esas escrituras, es más, uno de los puntos más grandes acerca de estas escrituras, que son advertencias y amonestaciones y exhortaciones. Algunas personas lo que dicen, son solamente amenazas para que te compongas. Son amenazas como la mamá o el papá que está, aplácate porque te voy a pegar. Ahora sí vas a ver. Ya te di, ¿y cuántas? Y ahora sí no te lo vuelvo a repetir. Y ya se lo repitió 100 veces. Muchas de las personas, y increíblemente muchas de las personas que interpretan las escrituras así y dicen, solamente son amenazas de Dios. Dios no va a cortar a nadie. Ay, hermano, déjeme le digo que su teología esté bien, que su interpretación esté bien. ¿Se podrá imaginar usted la escena de alguien que diga, no importa, hombre, tú hazlo, tú dale, no importa, estás en la gracia? Y luego se imagina que esa persona muera. Y al morir la persona abra los ojos y diga, estoy entre las nubes, pero voy a ir a quejarme porque apagaron el aire acondicionado. Y no es nube, es humo. ¿Se podrá imaginar usted, hermano, el shock, la sorpresa de una persona que estaba malinterpretando o juzgando a Dios porque Dios dijo y la serpiente le dijo, con que Dios ha dicho? No le hagas caso. No le hagas caso, no es así. Tú dale, come, bebe, haz. Dale rienda suelta a tu carne, no hay ningún problema. Ay, hermano, déjeme le digo, por un momentito de deleite, de gusto y de placer, y equivocarse y estar mal por toda la eternidad, es espantoso. Por eso aquí está diciendo el apóstol Pablo, no te jactes, mejor teme. Mira la bondad, hermano, qué bueno es Dios, amén.
Porque Dios es bueno, Él es bondadoso. Dice, mira la severidad y mira la bondad de Dios. Qué bondadoso, siendo nosotros pecadores y de lo más vil del mundo, en su amor y en su bondad me dijo, tú crees en mi hijo, ven, te voy a dar a ti vida eterna. No mereciéndolo, amén, no mereciéndolo. Y ya entonces nosotros comenzamos a caminar en fe. Y hermano, hay libertad. Yo no sé si usted siente opresión. Yo siento libertad en Cristo. Yo no tengo que andar cuidándome. Ay, tengo que hacer esto. Ay, no. Ay, tengo que. Tengo. No. Se vive en la libertad. Usted es libre para ir y hacer, comer lo que usted quiera. Pero ya cuando nosotros no honramos lo que Dios ha establecido, cuando ya deliberadamente, intencionalmente nos vamos a pecar, intencionalmente queremos deshonrar y desobedecer a Dios, allí ya es donde estamos entrando en peligro. Porque Dios no nos dio la libertad para regresar al pecado, Él nos dio libertad del pecado. Nos dio libertad del pecado. Por eso es que aquí, ¿verdad?, está diciendo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Amén. ¿Qué es la diferencia? La incredulidad y la fe. Amén. Ahí miramos que eso es lo que estamos mirando de parte de las escrituras del Señor. Vamos a Hebreos ahora, Hebreos capítulo 3. Hebreos capítulo 3. Hebreos capítulo 3, versículo 5. ¿Ya lo tiene ahí? Hebreos capítulo 3, versículo 5 dice, y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros. Si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. ¿Sí mira eso? Nosotros somos casa de Cristo, ¿verdad? El templo del Espíritu Santo. Y dice aquí, mírelo, dice, si retenemos firme hasta el fin la confianza está hablando de la fe, la confianza, la esperanza, la fe y el gloriarnos en la esperanza, ¿verdad? Está hablando ahí de mantenernos ahí. Pero vamos rápidamente ahí al versículo 12. Versículo 12 dice así: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de qué. Un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. ¿Sí lo mira? ¿Qué decía Romanos? Si permaneces en esta bondad. Ellos por la incredulidad fueron desgajados, fueron cortados, eliminados. Pero tú por la fe permaneces de pie. Hemos sido injertados en Cristo por la fe. Y aquí está, ¿verdad?, diciendo el libro de Hebreos que dice, mirad, hermanos. Está hablando a los cristianos, amén. Está hablando al creyente y le dice, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo, ¿verdad? La incredulidad. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca. ¿Qué dice allí? Por el engaño del pecado. Mire, hermano, cuando una persona comienza a creer en la mentira de que puedo yo continuar con este pecado y no hay ningún problema. Cuando la persona está en pecado, lo que se comienza a endurecer es este corazón. Y comienza uno a creer toda mentira, comienza uno a creer que todo es permitido, que puedo hacer, que puedo decir, que ya no importa lo que el Señor diga. ¿Por qué? Porque se ha endurecido el corazón. Y todo eso empezó por un corazón malo de incredulidad.
Le repito, la serpiente, con que Dios ha dicho. Comienza uno a creerle a la serpiente, a la mentira, a la carne o a una persona impía en vez de creerle al Señor. Y por causa de un corazón malo de incredulidad, comienza la persona a endurecerse el corazón por causa de comenzar a vivir en el pecado. Dice el versículo 14, porque somos hechos participantes de Cristo con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Amén. Otra vez ahí lo vuelve a repetir. Vamos rápidamente al versículo 15. Dice el versículo 15, entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? Mire cómo está hablando ahí, hermano. ¿Sabe lo que provocan al Señor, hermano? Somos nosotros, en vez lo provocamos. Porque Él ya nos dio la libertad, ¿verdad? Él nos dio la libertad y nos está llamando. Pero continuemos. ¿Y con quiénes estuvo Él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de ¿qué? A causa de la incredulidad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no creyeron en el Señor y prefirieron creer lo que alguien más les decía, ¿verdad? Había mucha murmuración. Si usted recuerda, en el pueblo de Israel cuando iban, nunca faltaba alguien que comenzara a murmurar y comenzaba la incredulidad, a dudar de que Dios había dicho esto, y ahora ellos, por causa de la incredulidad, no obedecían al Señor. Dice el versículo 4, capítulo 4, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. ¿Sí lo mira ahí? Porque dice temamos, pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo. Ahora, ay hermano, es mucho que hablar, no nos va a alcanzar el tiempo. Cuando usted mira los días de reposo, si usted mira los días de la creación, dice el primer día y el Señor hizo tales cosas y bajó el sol y fue el primer día, y luego el segundo día, tercer día, cuarto día, ¿verdad? Cada vez que bajaba el sol se contaba un día, y luego cuando llega al séptimo día, cuando usted va y lea Génesis y se va a dar cuenta que el sol nunca baja sobre el séptimo día. Nunca. Ese es el día de reposo, la eternidad de Dios. Dios deja muchos secretos allí. Por eso cuando Él está hablando del día de reposo, dice, no estoy hablando del sábado. El Señor mismo lo dice. Yo no soy el día el sábado no es el día de reposo. Yo soy el reposo. Y dice el Señor, queda un día, un reposo para mi pueblo. Por eso está diciendo aquí, queda un reposo para mi pueblo. ¿Cuál es el reposo? La eternidad. Queda la eternidad, nos está esperando la eternidad. Ese es el reposo que nos está esperando. Por eso dice, léalo nuevamente el versículo 4. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque hay una promesa, todavía no nos morimos. Amén. El que ya murió en Cristo ya entró en su reposo eterno. Amén. Ese ya está en su reposo eterno. Dice el versículo 2, vamos rápidamente porque se nos acabó el tiempo. Versículo 2. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Dice el 4, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de la desobediencia, otra vez determina un día, hoy,
diciendo después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día, que está hablando de Cristo. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Amén. Procuremos pues, dice el 11, procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Amén. Dice procuremos, permanezcamos, ¿verdad? Creyendo, confiando, siguiendo en el Señor, ¿verdad? Vamos allí a Hebreos 10, a Hebreos 10. No vamos a terminar con las escrituras, hermanos, pero vamos a darle lo más que podamos. Hebreos 10, versículo 26. ¿Ya lo tiene ahí? Hebreos 10, versículo 26. Recuerde que la escritura está hablando a los creyentes, a los que ya están en la gracia. Porque si pecáramos voluntariamente, ¿qué dice ahí? Después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Está hablando aquí de un conocimiento, ¿verdad? De que la persona conoció a Cristo, conoció la verdad, y ahora voluntariamente. No está hablando de las otras escrituras como en Primera de Juan, donde está hablando de si alguno fue sorprendido en algún pecado. Amén. En veces somos sorprendidos en algún pecado. No nos dimos cuenta, nos descuidamos, nos desviamos y de repente cuando nos dimos cuenta ya estábamos en un pecado. Pero aquí voluntariamente es que está mirando, está pesando las cosas y dice: Dios me va a perdonar si lo hago. Mejor voy y lo hago. Como quiera después, y se justifica uno. Pues como quiera Dios perdonó a David y adulteró, pues yo también voy y adultero, capaz que Dios también me perdone a mí. Eso ya lo está haciendo voluntariamente. Lo está haciendo ya premeditado. Es lo que está diciendo allí, voluntariamente. En otras palabras, hay tal pecado, va a haber un adúltero y el que está ahí dice: bueno, yo voy a ir a adulterar. Voluntariamente, se está decidiendo, se está entregando, ¿verdad? No es de que fue quizás de una forma que se enojó y de repente explotó y dijo y hizo, ¿verdad? Porque eso puede suceder. Pero es un pecado, ¿verdad? Diferente. Y luego dice aquí, ¿verdad? Que si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento. Vamos al 27 porque el tiempo avanza. Dice que ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego para devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere, ¿qué dice? Irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviera por inmunda la sangre del pacto? ¿Sí mira esas palabras ahí? Tuviera por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado. Hermano, está hablando de una persona que ya fue santificada, una persona que ya fue lavada, una persona que fue limpiada por la sangre del pacto. Dice: y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificada y hiciere, ¿qué dice allí? Afrenta al Espíritu de gracia. ¿Alguien puede decir qué significa hacerle afrenta al Espíritu Santo? Rápidamente. ¿Perdón? Insultar. Hacerle afrenta. El Espíritu Santo está allí. No lo hagas. Está recordándole la palabra. No lo hagas. Y la persona dice: shh, yo sé lo que estoy haciendo. El Espíritu Santo hablando, recordándole: no lo hagas. Y la persona afrenta al Espíritu Santo, lo insulta, lo ofende. Y dice: y pisoteare, ¿verdad? Pisoteare al Hijo de Dios y tuviera por inmunda la sangre del pacto.
En otras palabras, no le importa el sacrificio que Jesús hizo. Lo tiene como poca cosa. La sangre que Jesús derramó en la cruz la tiene por inmunda. No está diciendo es algo despreciable para mí. A mí no, hermano, pero mire por favor que está hablando de aquellos que ya tuvieron conocimiento. Amén. Eso es espantoso. Está hablando de una persona que ya conoció al Señor, fue hecho libre, experimentó la gracia del Señor y lo está haciendo. Dice, mire la pregunta que dice ahí el versículo 29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios? ¿Cómo lo pisotea la persona? Lo pisotea diciendo a mí no me importa. En otras palabras, diciendo es algo liviano lo que él hizo. Yo lo voy a ir a hacer lo que yo quiera. Voluntariamente voy a pecar, voluntariamente, intencionalmente, con todo mi conocimiento. Yo sé que es malo, pero me va a perdonar. Perdonó a David, perdonó a los otros, me va a perdonar a mí también. Entonces eso es pisotear. Es como cuando de repente la mamá o el papá le dice al hijo, hijo, tráeme eso para acá. Tráelo tú. Si tú lo quieres, agárralo tú. You know what I mean? Eso es pisotear y tener como indigno a la persona, faltarle completamente el respeto y ofenderlo. Por eso dice, ¿cuánto mayor castigo, verdad? Sigue el versículo 30. Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Amén. Horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Brinques al versículo 35 rápidamente conmigo. Versículo 35 dice, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo, ¿qué dice? Mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. ¿Sí lo mira eso? Incredulidad y fe. ¿Se acuerda? Incredulidad y fe. Y aquí está diciendo el Señor, mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediera, en otras palabras, si deja de creer en mí, se deja de confiar en mí y quiere de vivir a su propia manera, quiere vivir en su carne, quiere vivir bajo la ley, quiere vivir de otra forma, si quiere retroceder en lo que una vez se le fue entregado esta fe, ¿se acuerda? Contender por la fe que una vez nos fue dada. Tenemos que contender, hermano. Tenemos luchas, tenemos pruebas, tenemos tentaciones, pero tenemos que contender. Seguir creyendo que esta es la palabra del Señor, diciendo, Él murió, Él ya me entregó mi la salvación, pero yo tengo que hacer, ¿verdad?, mi parte en el sentido de obedecer al Señor. No va a ser perfecto, no va a ser perfecto. No estoy hablando de perfección y lo vamos a ver ahorita rápidamente. Dice, y si retrocediere no agradará mi alma. Y luego mire cómo dice el versículo 39. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, amén, sino de los que tienen fe para preservación del alma, amén. No somos de los que retrocedemos. No andamos regresando al mundo, no andamos regresando a las inmundicias, no andamos regresando al pecado. Hermano, ya quiebrele la reversa a su carro. Amén. Ya quiebrele la reversa. ¿Qué anda todavía allá oliendo allá la carne podrida del diablo? ¿Qué anda todavía escuchando aquella música inmunda que lo va a contaminar y lo que lo va a corromper? Ya olvídese de esa basura. Es lo que el apóstol Pablo dijo, ¿verdad? Él dijo, yo tengo por basura todo lo que antes lo tenía por ganancia, por bonito y excelente, ahora lo tengo por basura, con tal de ganar a Cristo. ¿Qué andamos haciendo todavía allá, hermanos? Queriendo mirar, queriendo hacer, queriendo experimentar, queriendo oír. Y mire lo que está diciendo allí. Pero nosotros no somos de los que retroceden. ¿Qué dice? Para perdición. Perdición es que se pierde. Los que retroceden para perdición. No somos de esos, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Amén. Aquí vamos a ir rápidamente a
Primera de Corintios 10. Primera de Corintios 10. Primera de Corintios 10, versículo 1. Primera de Corintios 10, versículo 1. ¿Ya lo tiene ahí? Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Amén. ¿Se acuerda que está hablando aquí otra vez el apóstol Pablo, recordándoles que cuando salieron de Egipto, ¿verdad?, iba una nube que era la presencia del Señor? Amén. Dice, no olviden que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube. ¿Y qué dice? Y todos pasaron el mar. Dice el 2, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Mira lo que está diciendo. Fueron bautizados. Les está dando una comparación, un entendimiento del pasado. Hermano, déjeme le digo, el Antiguo Testamento en lo que nos revela el carácter de Dios. Nos revela cómo Dios trata, cómo Dios aún en la ley, hermano, en la ley Dios muestra su gracia y su misericordia. Dios la muestra y es lo que está diciendo. Miren este ejemplo. Dice, todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. ¿La nube qué representaba? La presencia de Dios. Fueron bautizados con la presencia del Señor. Fueron bautizados por el agua. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. ¿Cuál era? El maná del cielo. Todos comemos esto. Amén. Todos estamos comiendo el mismo alimento espiritual. Dice, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Amén. En el desierto estaban bebiendo de Cristo, ¿verdad? Esos manantiales de agua viva estaban allí. Mas dice, mas estas cosas sucedieron como ¿qué? Como ejemplos para nosotros. Ok, un ejemplo es que, en otras palabras, aprende de esto, observa esto. Esto que sucedió es ¿para quién? Para nosotros. Es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo. Esto que sucedió es para nosotros. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciésemos cosas malas como ellos codiciaron. Ni seas idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor, ¿verdad? Y ahí continúa diciendo estas cosas, pero está diciendo que todo esto sucedió como ejemplo para nosotros, como un ejemplo. Es importante, hermano, déjeme le digo esto. Se nos acabó el tiempo. Pero es importante entender nosotros que el Señor, en su amor, en su misericordia, cuando nosotros creímos en Cristo, por su gracia Él nos perdonó. Nos perdonó. Y Él nos dice, ahora sí, levántate y vente conmigo. Él nos está diciendo que caminemos a camino a la herencia que Él tiene preparado para cada uno de nosotros. Y cuando nos da estas advertencias, que le digo que no podemos entrar a las demás, porque usted encuentra en el libro de Apocalipsis más advertencias, en Pedro va a encontrar más, en Gálatas, en Juan, primera de Juan, usted encuentra muchas advertencias. Y el Señor lo que está advirtiendo a su pueblo, a sus hijos, a los cristianos. Y nos advierte y nos dice, hónrame. Por eso le estoy diciendo que no significa que ya porque usted pecó, estamos en la gracia. Y no porque usted pecó ya significa que automáticamente ya le cayó un rayo del cielo y se va al infierno. No significa eso. Lo que significa es que ahora que estamos en este periodo, en esta época de la gracia, si pecamos, tenemos que arrepentirnos. Hermano, mire, David, por eso le digo que aún bajo la gracia, bajo la ley en el Antiguo Testamento, hermano, Dios mostró su gracia. ¿Se acuerda David? David merecía ser apedreado porque se dio cuenta al pueblo que él había adulterado. Amén.
Se dio cuenta el pueblo que él había matado. ¿Y por qué Dios no lo mató? ¿Alguien se ha preguntado eso? Porque mire, bajo la ley, cuando el hombre pecaba o la mujer, cuando una persona fallaba y quebrantaba la ley, tenía que morir. ¿Qué decía la escritura? Irremisiblemente, tenía que morir sin duda alguna. Tenía que morir. Pero ¿por qué Dios no mató a David? ¿Sabe por qué, hermano? Porque David corría arrepentido a la presencia de Dios. Por eso cuando dice las escrituras en Gálatas y en Juan, primera de Juan, está hablando de que si alguno se arrepintió en el pecado, abogado tenemos delante del Padre, ¿verdad? Podemos ser restaurados. Lo único que tenemos que venir es reconocer nuestro error. Pero si nosotros permanecemos en pecado y continuamos voluntariamente pecando, estamos afrentando al Espíritu Santo, pisoteando al Hijo de Dios y teniendo por inmunda la sangre de Cristo. Porque esta salvación, hermano, es por gracia. Y lo único que tenemos que hacer es arrepentirnos. Si hemos pecado, es arrepentirnos, pedirle perdón. Ya no hay otro sacrificio que hacer, simple y sencillamente pedirle perdón. Eso es gracia, eso es misericordia. Y eso es lo que está hablando, ¿verdad? Que nosotros no debemos de voluntariamente o intencionalmente estar buscando pecar cuando sabemos que algo está mal. Allí es donde miramos la gracia y la misericordia del Señor para nosotros, hermano. Que esta vida nueva en Cristo realmente es libertad. Podemos vivir libremente, sin ninguna, podemos decir, sin estas cosas que nos están diciendo, haz, no hagas. No, hermano, usted se levanta en la mañana con la presencia del Señor y usted camina sin ningún temor. Usted no anda ahí, ay, es que no puedo hacer, y ay, es que no debo, y ay, no. Es una libertad, amén. Es una libertad. Póngase de pie, por favor. Es una libertad en Cristo, hermano. Y yo le quiero invitar que vengamos juntos a este altar. Yo le quiero invitar que usted venga conmigo y le demos gracias a Dios por esta salvación tan grande que Él nos ha dado. Que no permitamos nosotros dejarnos corromper por la gente impía que nos quiere prometer libertad, que nos dicen que somos libres para vivir en todo tipo de inmundicia, de pecado. Qué terrible solamente imaginarnos que alguien se deje creer y llevar por su carne, o por alguien que le sigue diciendo que está bien, que no hay ningún problema vivir en pecado. Usted y yo, mientras estemos en este cuerpo, vamos a tener tentaciones, vamos a tener luchas, vamos a tener pruebas. Eso no es pecado. El ser tentado no es un pecado, es una prueba donde nosotros comenzamos a decirle no a nuestra carne, no a este mundo, y decirle sí al Espíritu Santo. ¿Se imagina usted el gozo del Señor cuando uno de sus hijos, no a fuerzas, sino por amor, dice: no, yo no necesito el mundo, no, yo no necesito alcohol, yo no necesito otras mujeres, yo no necesito mentir, yo no necesito nada de eso, yo tengo ya a Cristo. Soy feliz con el perdón que Él me dio. Soy feliz con la salvación que no merecía, pero me la entregó. Tú eres libre, libre para vivir para Cristo, libre para vivir. No necesitas sentir cargas. No es una carga la vida que el Señor nos ha dado, es un deleite. Es placentera la vida en Cristo.